Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra primera sesión internacional del año, este 9 de enero del 2026. Casi me equivoco, casi digo 2025, uno se acostumbra, ¿verdad? Y pues ya estamos aquí en nuestra primera actividad del año, como tal, ya en forma, retomando nuestras sesiones y haciendo remembranza que en estos 2 años ya llevamos cerca de 100 sesiones académicas, de estas sesiones que tenemos semanalmente, que originalmente eran los miércoles y luego los vamos cambiando de día para no aburrirlos en esos días. Y bueno, justo eh, entrando con la fuerza sobre la siguiente semana y al día martes arrancamos nuestro segundo diplomado en microbiota humana, 180 horas curriculares, 21 módulos donde se van a ver cerca de 112 temas enfocados evidentemente en la ciencia de la microbiota, desde las bases hasta las aplicaciones clínicas y un módulo al final de nuevas investigaciones, ¿no? Entonces, pues para dar apertura a nuestro año académico, para dar apertura a nuestros programas que vienen en este semestre, pues justamente se platicó con nuestra directora académica, la doctora Estefanía, que está aquí con nosotros, pues de tener una sesión de el tema que todos nos preguntan, que es cómo funcionan los probióticos, pero le dije, dale un enfoque de biología molecular, porque la doctora Estefanía es nutrióloga de formación, tiene una maestría en ciencias y un doctorado en biología molecular. Entonces le dije, vamos a enfocarnos a la parte molecular de la funcionalidad de los probióticos, que no lo hemos tocado desde ese punto de vista. Entonces, pues la doctora Estefanía ha estado con nosotros estos 2 años y pues actualmente es nuestra directora académica de todo lo que tiene que ver en Med Scientific y la verán mucho coordinando nuestras sesiones, firmando sus constancias, es quien nos evalúa el mundo académico interno de Med Scientific y empezar contigo, Steffi, es un gran honor. Gracias por tu amistad, por tu confianza y por tus aportes a todo el grupo que realmente te lo agradece. Así es que pues el escenario es tuyo y comenzamos. Bienvenidos todos. Un abrazo aquí desde Ciudad de México. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos y poder tener la oportunidad de llevar a cabo la primera sesión internacional de Med Scientific. Agradezco mucho al doctor Uriel, gracias Uri por darme esta oportunidad, por permitirme estar en este espacio y bueno, el poder compartir con ustedes un tema que me apasiona y que, como bien lo dijo el doctor Uriel, pues bueno, durante estos últimos años he estado estudiando la biología molecular desde el punto de vista nutricional y bueno, en este caso de bióticos, que pues vamos a hablar el día de hoy específicamente de los probióticos. Así es que deseo que disfruten mucho de esta sesión. Que logremos resolver preguntas, pero también pues generar muchas preguntas más acerca del tema. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Em, el día de hoy les voy a hablar acerca de cuáles son los mecanismos de acción de los probióticos y de forma particular hablaremos de los mecanismos fisiológicos, pero también moleculares que participan en pues la acción de un probiótico. Y bueno, en primer lugar, quiero declarar que no presento conflicto de interés, todo es netamente académico y pues espero que se maravillen también de este mundo de los probióticos. Yo creo que ya muchos de ustedes han tenido acercamiento al concepto de los probióticos, en general de los bióticos, pero bueno, como ustedes recuerdan, y para las personas tal vez que no están tan familiarizadas con el tema, cuando hablamos de un probiótico, pues sabemos que ha tenido su historia. Desde hace mucho tiempo surge el término de probióticos y bueno, como pueden observar, aquí les hice una línea del tiempo en donde podemos ver que desde la década de los 50 hasta la actualidad, pues se ha ido modificando el concepto. Y actualmente, si buscamos la definición de un probiótico, vamos a encontrar a la Organización Mundial de la Salud, a ISAP también, en donde pues podemos definir a un probiótico como aquel microorganismo vivo que en cantidades suficientes y adecuadas pueden conferir beneficios para la salud del huésped.
Y bueno, sabemos que en la actualidad y con toda la tecnología que está surgiendo, este concepto puede seguir modificando y seguirse perfeccionando debido a todos los mecanismos también que vamos conociendo acerca de estos probióticos. También es importante recordar pues que la funcionalidad de un probiótico va a depender de tres características importantes. Uno es la cepa, dos es la dosis y tres, los componentes que se utilizan para producir un probiótico. Muchas veces nosotros nos preguntamos en el área de la clínica, eh, ¿qué probiótico es el más adecuado para tratar o abordar alguna patología? Y bueno, no olvidemos que si bien es muy importante determinar la cepa, que no todo probiótico va a ser efectivo para abordar dos o tres patologías, debemos ser muy específicos qué probiótico vamos a utilizar, pero también cuál es la dosis y asegurarnos que también la forma en cómo fue preparado, elaborado ese probiótico, pues nos asegura que pueda alcanzar la funcionalidad. Entonces, siempre cuando analicemos un probiótico y que lo tengamos en nuestras manos, pues recuerden estos tres puntos que debemos contemplar para asegurar que realmente nuestro probiótico sea funcional. Y bueno, voy a mencionar algunos aspectos importantes de estos tres puntos a considerar para que los tengamos presentes y logremos entender mecanismos de acción. Cuando hablamos de la cepa, recuerden que es importante que en el momento de la selección se deben cumplir tres criterios específicos. Uno es la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, hablamos del origen. Recuerden que para poder definir que un probiótico sea funcional, debe provenir del humano o de un animal. De igual forma, debe haber ausencia de asociación con cultivos patógenos. Recuerden que si un probiótico genera algún efecto dañino en el humano, deja de ser considerado como un probiótico, ni siquiera tiene el honor de recibir el nombre de probiótico. Y de igual forma, pues debe tener un perfil de resistencia a antibióticos. No puede generar ningún efecto adverso y de igual forma debe ser resistente ante diversas enzimas propias del humano y diversos compuestos como por ejemplo ácidos biliares. También otro de los aspectos que debemos considerar es la funcionalidad, esa supervivencia en tubo digestivo que acabo de mencionar. Puede ser que nosotros consumimos una cepa, pero esa cepa puede morir en el tránsito de tubo digestivo. Eso no nos permitiría que llegue de forma intacta hasta nuestro intestino, por ejemplo, y por tanto, pues ya no sea funcional. Y también el efecto inmunomodulador. Vamos a ver que uno de los principales mecanismos de acción por los cuales participa este probiótico es a través de una respuesta inmunomoduladora. Vamos a ver que los probióticos tienen capacidades impresionantes para activar múltiples vías moleculares que van a favorecer la activación de células del sistema inmunológico y también la activación de genes que pueden favorecer la síntesis de algunas enzimas, la activación de algunas proteínas y por tanto pues ejercer todo el efecto funcional propia del prebiótico. Y finalmente también debemos asegurarnos que esa cepa asegure cumplir con los criterios de utilidad tecnológica. Es decir, durante el procesamiento, la elaboración, el almacenamiento y la distribución del probiótico deben sobrevivir y no solamente eso, sino mantener sus propiedades benéficas, funcionales del propio probiótico. Aquí les comparto este código QR en donde los va a dirigir a este artículo bien interesante en donde pues nos permite definir cuáles son los criterios que debe cumplir un probiótico y bueno, que esto nos habla específicamente la AISA. Bien, ahora, recuerden que los productos probióticos pueden contener una sola cepa, pueden ser unicepa o pueden ser multicepa. Sin embargo, pues existen 7 géneros principales de microorganismos probióticos humanos, como Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus, Bacillus y Saccharomyces.
Sin embargo, pues bueno, en la mayoría de los casos escuchamos del Lactobacillus y Bifidobacterium. De igual forma, muchos de los mecanismos que les voy a hablar el día de hoy se enfocan a estas dos grandes géneros debido a la abundancia de ellos y bueno, también gran parte de los estudios clínicos con los que contamos al día de hoy, pues bueno, tienen este enfoque. Pero bueno, no olvidemos que no solamente bacterias, sino también algunos hongos, por ejemplo, se han estudiado en los últimos años y bueno, se ha visto, se sugiere que pueden tener efectos moduladores importantes en el humano. Bien, ahora, de igual forma, como comenté en un inicio, para que podamos llamar probiótico a una cepa bacteriana, pues deben ser seguros para la salud tanto humana como animal. Y recordemos pues que los probióticos están sujetos a normas contenidas en la Ley General de Alimentos, particularmente son considerados en algunos casos como suplementos, algunos otros autores los mencionan como alimentos funcionales. Y bueno, en Estados Unidos eh, se asegura que los probióticos deben cumplir con un estatus que se llama CRAS. Y bueno, en la Unión Europea deben cumplir eh, con una certificación que se llama EFSA y QPS. Estos criterios aseguran evaluar totalmente la seguridad de estas cepas probióticas y pues de igual forma que el historial sea de un uso seguro, que haya una ausencia de riesgos, incluso para resistencia adquirida a antibióticos. Y aquí les muestro algunos de los principales microorganismos probióticos utilizados en el humano. Les hago un poquito más grande la tabla. Y bueno, seguramente ustedes han visto que estos probióticos pueden tener dos áreas, una que es de uso clínico, es decir, en algunos suplementos, en cápsulas, mientras que otros son utilizados para uso de aditivo alimentario. Principalmente, pues hemos visto alimentos fermentados, por ejemplo, comúnmente derivados lácteos, ¿no? Pero también en yogures, en quesos, etcétera. Aquí les muestro, por ejemplo, Lactobacillus acidophilus es uno de los más utilizados en el uso clínico, Reuteri, Rhamnosus, y como aditivo alimentario, por ejemplo, Lactobacillus casei es muy escuchado, de igual forma Bifidobacterium breve o Lactococcus lapis, por ejemplo. Bien, asimismo, es importante contemplar siempre para hablar de estos mecanismos de acción, eh, la revisión de evidencia científica que cumpla con los criterios de rigor científico. Es decir, es importante que cuando nosotros hablemos de un probiótico, revisemos qué información existe que esté sustentada con medicina basada en evidencia. Es importante asegurarnos que los artículos de revisión y los estudios científicos, importantísimo, que sean también ensayos clínicos sobre una cepa, no se pueden utilizar para promover otras cepas como probióticos. Es decir, debemos asegurarnos que esos ensayos clínicos utilicen la cepa que nosotros estamos buscando o estamos analizando. De igual forma, es importante considerar que los estudios que documentan las propiedades probióticas de una cepa en particular en una dosis probada no constituyen evidencia de propiedades similares en una dosis diferente de la misma cepa. Es decir, la cantidad importa, la dosis importa, y siempre que nosotros revisemos evidencia clínica, identifiquemos cuál es la cepa utilizada y a qué tiempo se ha utilizado. Y de igual forma, respecto a los componentes utilizados para producir un probiótico, recordemos que el portador, la matriz, es decir, el vehículo por el cual se han almacenado y van a viajar esos probióticos es importante, ya que habrá vehículos que pueden reducir la viabilidad de una cepa en particular. Y por tanto, pues tal vez aunque la cepa sea muy buena, aunque la dosis sea la suficiente, esa matriz o ese vehículo puede generar que no logremos observar el efecto
biológico en el paciente. Entonces, cada uno de estos factores es fundamental ser considerado para tomar una decisión clínica. Bueno, esta imagen a mí me encanta. Em, Aquí nos muestran cuáles son algunos de los principales mecanismos de acción de los probióticos. Y quiero mencionarlos así de forma muy general y posteriormente voy a ir profundizando en cada uno de ellos. Una de las principales funciones de los probióticos es la competencia. A los probióticos, pues sabemos que van a ser unos buenos guerreros, muy buenos competidores frente a patógenos. Ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Y bueno, compiten por receptores para que se puedan unir y evitar que patógenos puedan unirse a esos receptores celulares, pero también compiten por nutrientes. Otro de los principales efectos y funciones que tiene un prebiótico, perdón, un probiótico es la bioconversión. Vamos a ver que diversos probióticos tienen la capacidad de convertir, transformar, formar diversas moléculas que pueden actuar como sustratos energéticos, pero también pueden actuar como moduladores celulares o bien pueden actuar como moléculas que dañan a patógenos, es decir, el objetivo es proteger y generar esta homeostasis celular. Otro de los efectos o funciones es la producción de sustratos de crecimiento. Durante mucho tiempo se sabía que, por ejemplo, la vitamina K era producida por bacterias de nuestra microbiota intestinal. Actualmente sabemos que múltiples vitaminas, principalmente las del complejo B, y algunos minerales son producidos por la microbiota, principalmente intestinal, y que, bueno, tiene una función muy importante a nivel nutricional y por supuesto a nivel celular, ya que recuerden que estos nutrientes actúan también como cofactores para múltiples enzimas que participan en la producción de energía, en la supervivencia celular y en el crecimiento y diferenciación celular. También sabemos que los probióticos son antagonistas, tienen un antagonismo directo con moléculas o con microorganismos patógenos. De igual forma, los probióticos tienen la capacidad de forma impresionante de favorecer la activación de genes que participan en la producción de proteínas que permiten la unión célula-célula y por tanto pueden mejorar la barrera intestinal. También sabemos que los probióticos pueden tener la capacidad de reducir la inflamación y bueno, es gracias a eso que se ha dicho que múltiples probióticos tienen efecto positivo en enfermedades como trastornos gastrointestinales, enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo enfermedad de Crohn, como PUSI, en diarreas, en enfermedades alérgicas, en dermatitis atópica. También estudios clínicos confirman la eficacia en enfermedades metabólicas como obesidad, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, incluso enfermedades hepáticas. Y bueno, también múltiples estudios clínicos indican beneficios de uso profiláctico en diversos tipos de cáncer. Y entonces, bueno, la pregunta es, ya sabemos qué hacen, ya sabemos cuáles son algunas de las evidencias y el impacto que tiene sobre patologías, pero la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo funcionan los probióticos? ¿Qué mecanismos entonces son los que subyacen a efectos positivos en la salud humana? Bueno, pues me encantaría dar una respuesta única. Sin embargo, los mecanismos de acción de los diversos probióticos no son únicos, no son uniformes. Cada uno puede tener un efecto diferente en el microbioma intestinal. Entonces, hablar de un solo mecanismo, hablar de 5 mecanismos o 10 mecanismos sería tener una visión reduccionista. Sabemos que muchos de los mecanismos probablemente aún no los conocemos. Estamos estudiando y estamos profundizando en ellos, pero bueno, ya existen algunos de los principales mecanismos asociados y bueno, son los que les voy a presentar el día de hoy. Pero debemos contemplar que no se puede asociar a una sola respuesta. Hay múltiples vías por las cuales los probióticos pueden actuar. Bien,
Pues les voy a mostrar algunos de los principales mecanismos asociados, cuáles son los más importantes, y se los voy a ir colocando aquí. Bueno, uno de los más importantes es que los probióticos pueden colonizar y normalizar a las comunidades microbianas intestinales alteradas. Es decir, los probióticos van a llegar y van a vivir, van a ubicarse en, en nuestra microbiota, principalmente intestinal, pero también de otros órganos. Y no solamente eso, sino que estos probióticos tienen la capacidad de que si la microbiota está alterada, entonces puedan activar una serie de señales que permitan restablecer esa microbiota lo más normal posible. De igual forma, algo bien interesante es que los probióticos van a competir contra los patógenos y van a producir esas sustancias antimicrobianas que les convertiré en un momento. No solamente eso, sino que también los probióticos pueden regular a enzimas, regular la actividad de esas enzimas, la función de esas enzimas para producir diferentes moléculas. Uno de los más importantes son ácidos grasos, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta. También los probióticos tienen la capacidad de unirse a los receptores de nuestras células epiteliales intestinales, actuar como antagónicos para moléculas patógenas, pero también inducir o estimular a nuestras células mucosas a que produzcan más moco y de esa manera mejorar la barrera mucosa epitelial. También algo de lo más importante e interesante es que los probióticos favorecen una respuesta inmunomoduladora, es decir, a través de diversas vías moleculares tienen la capacidad de encender o activar o despertar a células del sistema inmunológico y por tanto favorecer una respuesta antiinflamatoria y protectora a nivel intestinal, pero también a nivel de otros órganos. Ahorita también lo hablaré, por ejemplo, en el eje cerebro-intestino. También tiene la capacidad de regular múltiples funciones endocrinas y neurológicas. Es impresionante la capacidad que tienen para, por ejemplo, producir diversos neurotransmisores, pero también, por ejemplo, para impactar sobre la vía de la respuesta a la insulina, pero también impactar sobre la respuesta de hambre-saciedad y bueno, múltiples vías asociadas a hormonas. Y bueno, también finalmente otro de los mecanismos que llevan a cabo estos probióticos es como respuestas antioxidantes. Cumplen con un quorum sensing, es decir, tienen la capacidad de generar diversos sustratos, diversas moléculas que permitan la comunicación con múltiples células y por tanto mantener la homeostasis de nuestra célula. Bien. Bueno, quiero empezar con a profundizar con el primer mecanismo, y es la colonización y normalización de comunidades microbianas. Si ustedes recuerdan, todavía hace algunos años se hablaba que cuando nosotros nacemos, pues nuestra microbiota es estéril. ¿No? Y bien, pues si bien es cierto, durante los primeros años de vida es cuando aumenta la diversidad de nuestra microbiota y empieza a madurar esa microbiota principalmente pues intestinal y de nuestro tubo digestivo. Sin embargo, recordemos que el desarrollo de la microbiota intestinal va a comenzar antes del nacimiento y bueno, va a madurar y continuar durante la infancia. Hay estudios bien interesantes en donde han mostrado que el estado nutricio, el estado de salud y del microbioma de la madre va a influir de forma directa en la microbiota y el microbioma del bebé. Existen bacterias que pueden afectar el ensamblaje inicial, ese nicho inicial de la microbiota del bebé. Por ejemplo, hay bacterias aisladas de placenta, del cordón umbilical y del meconio, como principalmente algunas de Enterococcus o Escherichia coli, en donde se ha visto que ante un aumento significativo de ellas puede afectar el anclaje y la capacidad de que las bacterias benéficas no se puedan unir muy bien o anclar muy bien a la microbiota del bebé.
Y de igual forma, pues van a ser súper importantes las bacterias presentes tanto en vagina como en leche materna, ya que eso va a definir también cómo se vaya desarrollando y cómo vayan colonizando las bacterias durante los primeros meses de vida del bebé. Eh, ¿Cuáles son los aspectos o los principales factores que van a influir en este ensamblaje de la microbiota, del nicho de la microbiota? Bueno, pueden ser factores relacionados con el hábitat, intrínsecos propio de la persona, pero también por competencia. Como pueden observar aquí, el metabolismo celular es importantísimo. Recuerden que tanto la concentración de algunos sustratos como oxígeno, como CO2, pero también, por ejemplo, el pH puede modificar totalmente la capacidad que tengan los microorganismos para mantenerse presentes, para vivir o morir. De igual forma, el comportamiento dietético es sumamente importante recordar que la exposición a diversos nutrimentos, a diversos alimentos, va a definir en gran medida cómo sea este primer anclaje, este nicho de la microbiota del bebé. Y por supuesto también la capacidad de competencia que tengan los microorganismos, principalmente bacterianos, para poder competir con los patógenos, tanto los sustratos eh, como algunos otros factores ambientales propios de la célula. También es bien interesante hablar de la adhesión bacteriana. Sabemos que la capacidad que tengan las bacterias para poder anclarse y unirse a las células epiteliales va a definir en gran medida cómo se vaya formando este primer nicho. Y bueno, algunos de los factores que van a intervenir en esa unión, en esa propiedad adhesiva, van a ser, por ejemplo, proteínas conocidas como adhesinas, pero también los pil. Esto es lo que va a definir en gran medida la capacidad que tengan estos microorganismos para fijarse, unirse, anclarse y mantenerse estables con la unión celular. No solamente eso, sino que también en los últimos años han estudiado a hongos. Sabemos bueno, por la proporcionalidad en la que se encuentran presentes en la microbiota intestinal y por algunas de las tecnologías ha sido más difícil estudiarlos comparado con las bacterias. Sin embargo, pues también se ha visto que hongos intestinales van a ejercer interacciones simbióticas sumamente importantes con el humano o con el huésped en un estado estacionario. Y es por eso que esta imagen me encanta, porque como pueden observar, poco se habla acerca de estos hongos, pero sin duda son sumamente importantes para definir cómo se lleve a cabo esta homeostasis a nivel celular. Bien, ahora, si hablamos de este mecanismo, tenemos que mencionar un concepto que se llama exclusión competitiva. Esto hace referencia al proceso por el cual principalmente las especies bacterianas compiten con las especies patógenas por los receptores a nivel intestinal. Quiero mostrarles aquí esta imagen. Vemos aquí nuestro epitelio intestinal, ¿no? Nuestras células epiteliales pues van a tener sus receptores, que lo vemos aquí en esa figurita naranja. Vemos en color rojito a células, perdón, a bacterias patógenas y vemos en color verde a moléculas probióticas. Entonces podemos observar que los patógenos se van a unir a los receptores, se van a adherir a los oligosacáridos de los receptores y pues bueno, tienen que atravesar esta barrera epitelial para que posteriormente pues ejerzan su patogenicidad. Ahora, ¿qué es lo que habla o a qué se refiere esta exclusión competitiva? Como pueden observarlo aquí en la imagen, estos probióticos tienen la capacidad de adherirse a estos receptores de nuestras células, bloqueando la unión del patógeno con el receptor. Entonces, esto nos permite, pues, que nuestros probióticos nos protejan de la unión y, por tanto, de la capacidad de esa molécula, de esa bacteria patógena para ingresar a nuestra célula y generar ese daño celular. Ahora,
Para poder hablar de esto, necesitamos recordar la importancia que tiene la unión, perdón, la presencia de de estos oligosacáridos o de estos carbohidratos presentes en nuestros receptores para que se puedan unir estas moléculas probióticas. Y bueno, aquí les muestro una imagen bien bonita en donde podemos ver cuáles son cómo está formada las capitas de nuestras bacterias. ¿No? Entonces, en este caso, por ejemplo, bacterias como Lactobacillus y Bifidobacterium tienen en la parte externa cierto tipo de ácidos, como lo pueden observar aquí. Uno de los más importantes es el ácido lipoteicoico. Este tipo de ácidos es lo que le permite entonces a mi bacteria, a mi probiótico, unirse a estos receptores y cuando se unen a ellos, entonces lo que van a generar es una mejor comunicación celular. Van a activar a este receptor y van a permitir que nuestra célula pueda encender varias vías que permita mejorar la comunicación finalmente de mi célula, que permita mejorar la respuesta inflamatoria, que permita mantener un estado homeostático, un estado de equilibrio. Entonces, para ello, pues es bien importante el considerar cuál es el tipo de bacteria de la que estamos hablando, ¿no? Algunas son gram negativas, otras son gram positivas. En este caso, pues las gram positivas se van a caracterizar por ello, por la presencia de estas proteínas en su estructura superficial. Algunas de las otras proteínas son las que vemos aquí en pantalla, proteínas asociadas a la capa superficial y proteínas que se unen a la mucina. Podemos decir que esto, pues al final va a permitir mejorar cómo responde nuestra célula ante esta condición. Y bueno, este es otro artículo bien bonito, se los comparto. No tiene mucho tiempo, fue publicado en noviembre del 25 y podemos observar aquí diversas cepas probióticas y cuáles son algunas de las principales moléculas superficiales, moléculas de superficie que pueden participar en esta competencia exclusiva. De esta forma, pues podemos ver que la función principalmente es favorecer la adhesión, es evitar que puedan unirse esos patógenos y por tanto mejorar también la comunicación de nuestra célula. Ahora, interesantemente, fíjense, esto es algo muy llamativo. Se propone que también moléculas prebióticas, principalmente oligosacáridos como los galacto-oligosacáridos, que recuerden que son oligosacáridos que encontramos principalmente en derivados lácteos, también podrían actuar como competidores de los patógenos de estos receptores. Es decir, que estos prebióticos puedan unirse también a receptores de nuestras células epiteliales y de esta forma evitar que los patógenos se unan. Esto todavía está en estudios, está identificando cómo pueden ocurrir estos mecanismos, estas uniones, pero algo muy interesante pues es ello, ¿no? No solamente que pueden favorecer la fermentación, como es la principal función de un prebiótico que habitualmente se habla, sino que también pueden actuar en esta exclusión competitiva. Entonces, esto nos ayudaría. Imagínense ahora un simbiótico, ¿no? La unión de un probiótico con un prebiótico que nos permita mejorar esta adhesión con los receptores celulares. Muy bien. Ahora les comentaba que esta competencia de los probióticos no se basa únicamente en la unión a receptores, sino también en la competencia por diversos nutrimentos. Existen evidencia científica en donde ha mostrado que algunas cepas probióticas pueden capturar algunos minerales, particularmente el hierro, en este caso hidróxido de hierro, lo que va a inhibir la disponibilidad de hierro para patógenos. Y algunos de las principales cepas que se han asociado son Lactobacillus plantarum, Fermentum, Acidophilus y también Bifidobacterium bifidum y Longum. Se dice que estas cepas pueden actuar como sideróforos o como quelantes de hierro, es decir, lo que hacen es que atrapan, secuestran el hierro
Este hierro en estado férrico puede ser introducido a nuestra célula y posteriormente esto va a permitir que el hierro sea reducido y que este hierro se pueda utilizar para diversas funciones celulares. Recuerden que el hierro es un cofactor bien importante para funciones como la replicación del ADN, como la activación de enzimas para producción de energía, para supervivencia celular, etcétera. Y bueno, de esta manera, pues aseguran que las bacterias benéficas puedan mantenerse vivas y que las bacterias patógenas no tengan un hierro disponible para que puedan usarlo y por tanto esas bacterias patógenas mueran. Entonces, es otro mecanismo de exclusión competitiva bien interesante que particularmente Lactobacillus y Bifidobacterium presenta. Otro de los mecanismos comentados hace un momento es la producción de compuestos antimicrobianos. Existen múltiples compuestos asociados, por ejemplo, uno de los más importantes son ácidos. Como ustedes recuerdan, las bacterias ácido-lácticas tienen la capacidad de producir ácido láctico. Por ejemplo, Lactococcus lactis o Lactobacillus acidophilus tienen la capacidad de producir ácido láctico. Sin embargo, hay otras bacterias que son lácticas pero heterofermentativas. Eso significa que tienen la capacidad de producir ácido acético. Algunas de las cepas más conocidas, por ejemplo, Lactobacillus casei o también Plantarum, tienen la capacidad de producir ácido acético. Ahora, ¿cuál es la importancia de la producción de estos ácidos? Bueno, a partir de ello, ¿qué es lo que generan? Que puedan disminuir el pH intracelular de la bacteria patógena. Esto pues se va a asociar con un efecto tóxico y por tanto interrumpe el potencial de membrana, lo que va a generar que la bacteria patógena muera. Otro de los mecanismos es, por ejemplo, la producción de radicales libres. Se sabe que bacterias ácido-lácticas tienen la capacidad de producir peróxido de hidrógeno eh, a través de su metabolismo aeróbico. Ahora, este peróxido de hidrógeno tiene la capacidad de producir algunos radicales de oxígeno, como por ejemplo anión superóxido, perdón, hidroxilo, y que a partir de ello pues se va a asociar a daño de la membrana bacteriana. Entonces lo que genera es la peroxidación de lípidos, es decir, si ustedes recuerdan y vemos esta membrana, puede hacer que los lípidos de esta membrana se oxiden, ¿no? Se peroxiden. Y al peroxidarse, entonces van a generar la ruptura membranal, aumenta la permeabilidad y por tanto esto va a conducir a una destrucción tanto de ácidos nucleicos y las proteínas celulares. Por tanto, la bacteria patógena también puede morir. Asimismo, otro de los compuestos antimicrobianos que producen estos probióticos son bacteriocinas. Las bacteriocinas van a ser proteínas que van a impedir la proliferación de patógenos también. ¿Qué es lo que hacen? Estas proteínas tienen la capacidad de actuar también en las membranas. Lo que cambian es la fuerza con la que se pueden unir estas estructuras membranales y por tanto las vuelven más blanditas y pueden generar una ruptura celular. Se ha visto que pues diferentes cepas, como por ejemplo Lactobacillus plantarum, Acidophilus, tienen la capacidad de producir estas bacteriocinas que inhiben el crecimiento de patógenos como el Helicobacter o como Clostridium, por ejemplo, Clostridium difficile, también de E. coli. Y bueno, de esta manera se ha visto que las bacteriocinas pueden ser un mecanismo que nos permita evitar el desarrollo de enfermedades tanto gastrointestinales y bueno, de esta manera mantener la homeostasis celular. Existen diferentes tipos de bacteriocinas, por ejemplo, uno de los tipos es la clase 1 y uno de los ejemplos clásicos es la nicina. La nicina es una proteína de bajo peso molecular, casi siempre lo manejan inferiores a 5 kilodaltons. Y pues bueno, se ha visto que la nicina puede ser producida por Lactococcus lactis. E incluso otro de las funciones que se han asociado con ella es que
se utiliza mucho para la industria alimentaria. Entonces, por ejemplo, la nicina ha sido aprobada por la FDA como un conservador alimentario. Lo vemos mucho en la industria de lácteos, particularmente en quesos. Y también actualmente se ha propuesto que la combinación de bacteriocinas con antibióticos tradicionales podría ser una estrategia de gran apoyo para combatir la resistencia a antibióticos. Entonces, se está desarrollando mucho también esta área. Bien, de igual forma, existen algunos otros compuestos producidos por las bacterias probióticas, como por ejemplo el dióxido de carbono. Hay bacterias lácticas también heterofermentativas que pueden producir CO2, como por ejemplo el Lactobacillus plantarum, a través de la fermentación de exosas, pero también como precursores de malato, citrato o aminoácidos, tienen la capacidad de producir CO2. Cuando se acumula este CO2, también lo que genera es una modificación del pH, disminuye pH, generando una ruptura o disrupción de la membrana y por tanto la muerte del patógeno. Y también otras bacterias lácticas pueden producir otros derivados como acetaldehído o diacetilo, como Enterococcus fecalis, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacen estos compuestos? Tienen la capacidad de interactuar o reaccionar con proteínas que son responsables de la unión de la arginina. Recordemos que esta arginina va a ser un aminoácido fundamental para poder llevar a cabo múltiples funciones celulares. Entonces, al interaccionar estos compuestos con las proteínas, hacen que la arginina tenga menor biodisponibilidad y, por tanto, un uso deficiente de estos patógenos, conduciendo a su muerte. Muy bien. Asimismo, como lo hemos platicado, los probióticos también tienen la capacidad de mejorar la función de la barrera epitelial a través de un aumento en la producción de moco. En un momento les mostraré cómo estos probióticos tienen la capacidad de activar vías moleculares que encienden genes que permiten producir estas proteínas que favorezcan la producción de moco y también algunos otros péptidos microbianos, como por ejemplo las defensinas. De esta manera, pues mejora la barrera epitelial. No solamente eso, sino que también pueden modular la activación o la actividad de células del sistema inmunológico, ahorita lo platicaremos, favoreciendo una mayor respuesta antiinflamatoria y también favoreciendo una mayor secreción de inmunoglobulina A. Y bueno, finalmente, en conjunto con lo que acabamos de mencionar, la competencia por esos sitios de adhesión en la superficie epitelial. Bien, dirigiéndonos un poco más hacia esta parte molecular, este preámbulo molecular. Bueno, les decía que estos probióticos tienen la capacidad de interactuar no solamente con células epiteliales intestinales, sino también, por ejemplo, con células del sistema inmunológico, células M y pues todas las células inmunitarias que vemos en la superficie epitelial y también en la lámina propia. De esta manera, pues tienen la capacidad de regular tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que los probióticos pueden activar a las células dendríticas. Esta activación de las células dendríticas puede favorecer la diferenciación de las células T, de los linfocitos T, hacia linfocitos TREC. Y esto va a generar que pueda haber una mayor secreción de algunas interleucinas como interleucina 10 o como TGF-beta, favoreciendo una mayor respuesta antiinflamatoria. De esta manera también inhibe de forma general a TH1, TH2, TH17 y por tanto recuerden que estos tienen una respuesta proinflamatoria. Vamos a escuchar en gran medida que los probióticos tienen la capacidad de generar respuestas antiinflamatorias y en gran medida es por esto, por la diferenciación de linfocitos T que favorecen una mayor producción de citocinas proinflamatorias. Ahora, también los probióticos se ha visto que pueden participar en la respuesta adaptativa a través de la promoción de la maduración de linfocitos B a partir de los linfocitos TFH y de esta forma, pues generar una homeostasis inmunitaria celular. Y a su vez pueden favorecer un aumento en la producción de inmunoglobulina A. Ahora, eh,
¿Qué tiene que ver aquí la respuesta molecular? Pues en gran medida está presente esta respuesta. Sabemos que eh, todas las bacterias van a tener la capacidad de modular este sistema inmunitario a partir de algo que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. Como pueden observar aquí, tenemos a nuestra bacteria, ¿no? O algún patógeno, y bueno, van a haber estructuras de la superficie celular que van a ser reconocidas, como por ejemplo estos PAMs. Estos patrones moleculares, como pueden observarlo aquí en la imagen, tienen la capacidad no solamente de ser reconocidos por diversos receptores, sino que activan a estos receptores favoreciendo una respuesta muy grande de señales. Esta respuesta tendrá la capacidad de activar a proteínas secundarias que generen al finalizar una respuesta transcripcional. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber una transducción de señales, es decir, los probióticos no van a actuar solamente de forma superficial. Los probióticos tienen la capacidad de generar una respuesta de transducción, es decir, imagínense como el famoso teléfono descompuesto. Se va pasando el mensaje de un participante a otro hasta que genera una respuesta final. Solamente que aquí pues no es la señal descompuesta, sino que está muy bien organizada. Si ustedes recuerdan, tenemos una primer señal que según el receptor, este receptor va a permitir mandar este mensaje hacia segundos mensajeros para que hacia el final puedan tener la capacidad de activar a proteínas que lleguen al núcleo y en el núcleo puedan apagar o encender genes. ¿Qué les quiero dejar como un mensaje? Que los probióticos van a tener la capacidad de regular la expresión de genes. Tienen la capacidad de mandar todo un mensaje molecular que permita que un gen se apague o un gen se encienda y a partir de ello inducir una respuesta biológica general. Y acá se los muestro un poco más ya enfocado hacia esta vía de transducción de señales. Véanlo aquí. Por ejemplo, algunas cepas específicas se ha visto que pueden interaccionar, activan a algunos receptores conocidos como TLR, que son receptores tipo TOL. Estos receptores al activarse van a generar que se enciendan diferentes proteínas de señales. Por ejemplo, hay algunas proteínas de transducción de señales que se llaman, por ejemplo, JNK, PI3K, IKK, y que al final, pues esto va a generar que estas proteínas puedan translocarse hasta nuestro núcleo de la célula, interaccionar con nuestro material genético, con el ADN, y de esta manera puedan tener la capacidad de encender o apagar genes. Es así como de forma general, pues vamos a ver el efecto biológico. Por ejemplo, ¿cuál va a ser ese efecto biológico? Que los probióticos induzcan el desarrollo de estas células TREG que les comentaba, estimulen la producción de inmunoglobulina A y supriman la inflamación por una regulación negativa de estos receptores TLR. Y acá les muestro un poco más enfocada hacia esa vía molecular. Está preciosa esta imagen porque como pueden observar, ya hay estudios a nivel molecular en donde buscan identificar cuál es el impacto que tienen estos probióticos. Vean aquí diferentes cepas que se han estudiado y que buscan ver cuál es el blanco, por dónde están activando o apagando estas vías, diferentes tipos de bacterias. Y bueno, como pueden observar, aquí solamente les voy a mostrar una imagen. No profundizo mucho porque no nos daría tiempo en una hora, pero quiero mostrarles algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Se ha visto que algunas cepas bacterianas pueden inhibir esta vía. Por ejemplo, vean, Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri, Rhamnosus, ¿qué pueden hacer? Pueden inhibir la fosforilación de una proteína que se llama IKBA. Esta va a prevenir que se active una vía que conocemos como NF-κB. Esta vía es una de las más importantes para que se active una respuesta inflamatoria. Entonces, estos probióticos, al inhibir esta vía, inhiben una respuesta proinflamatoria. De esa manera, pues los probióticos disminuyen la inflamación.
Otra de las respuestas es que, por ejemplo, algunas cepas, como Lactobacillus rhamnosus, tienen la capacidad de activar a proteínas que se llaman PI3K-AKT. Estas proteínas van a continuar una vía molecular que al final la respuesta va a ser que prevengan la apoptosis de células epiteliales intestinales y por tanto, pues mejoran la homeostasis celular. Asimismo, con la vía de las MAPsinasas. Esta vía de las MAPsinasas también lo que regula es la diferenciación celular, la división celular, y por tanto hay algunas cepas bacterianas como probióticos que se han visto que pueden mejorar y prevenir esta apoptosis de células epiteliales. Y existen algunas otras, como por ejemplo, que incluso se han estudiado en el abordaje y en el manejo de la obesidad, eh, que pueden activar algunos factores de transcripción, como por ejemplo PPAR gamma. Seguramente quienes han estudiado obesidad han escuchado mucho este factor, PPAR gamma. Y este, bueno, tiene múltiples funciones, pero algo de lo más importante es que regula enzimas que participan en el metabolismo de lípidos y por tanto, pues tienen la capacidad de regular en gran medida cómo los lípidos pueden oxidarse. Entonces, esto es bien interesante. Aquí les muestro esta imagen como resultado. Está súper bonita porque también podemos observar cómo es que estos probióticos pueden activar estas diferentes vías, una vía de la autofagia, una vía de la apoptosis, vías inflamatorias como las ciclooxigenasas o incluso de algunas enzimas como la óxido nítrico sintasa. Entonces, vean, todo es a través de vías moleculares. Muchas veces nosotros hablamos de cuál es el probiótico y el efecto biológico, pero no vemos qué hay en medio de toda esta respuesta. Y bueno, ¿qué es lo que hay en medio? Vías moleculares. Entonces, ¿cuál sería el resultado de el efecto de un probiótico? Pues van a ser cambios en la expresión de genes que se relacionan principalmente con la inflamación y la supervivencia celular. Es por ello que muchas veces se habla que uno de los principales mecanismos de acción de los probióticos es la respuesta antiinflamatoria. Y bueno, ya para ir yéndonos hacia la parte final de esta sesión, también los probióticos tienen la capacidad de modular la actividad de diferentes enzimas. Fíjense que tanto Lactobacillus como Bifidobacterium presentan más de 20 actividades enzimáticas diferentes. Una de las más importantes es la beta-galactosidasa. Sin embargo, pues también se ha visto que, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, el uso de algunos simbióticos puede ayudarnos a reducir la actividad de aminotransferasas hepáticas y, por tanto, a mejorar la funcionalidad hepática. Gran parte de estos simbióticos pues contienen alguna de estas dos cepas. Y de igual forma, otra de las enzimas más interesantes que se han asociado, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades relacionadas con alteraciones de lípidos, por ejemplo, en pacientes que tienen hipercolesterolemia, se ha visto que algunas cepas probióticas, como Lactobacillus y Bifidobacterium, pueden tener la capacidad de modificar la actividad de la hidrolasa de sales biliares. Esta es una enzima que participa en la desconjugación de sales biliares y por tanto se puede asociar con un efecto hipocolesterolemiante en nuestro paciente. También algo de lo más interesante es la producción de ácidos grasos de cadena corta. Si bien hace un momento lo mencioné de forma muy general, pero recordemos que bacterias anaerobias tienen la capacidad fermentativa y al fermentar principalmente moléculas prebióticas, una de las más importantes, fibra dietética, tienen la posibilidad de producir ácidos grasos de cadena corta, propionato, butirato y acetato. Em, Sabemos que, por ejemplo, el consumo de fibra insoluble va a generar una mayor abundancia relativa de bacteroidetes, pero, por ejemplo, el consumo de fibra soluble puede generar una mayor abundancia relativa, por ejemplo, de protobacterias. Entonces, también hablar de moléculas prebióticas es todo un mundo, pero de acuerdo a la capacidad fermentativa podemos entender un poco mejor cómo se puede llevar a cabo la producción de estos sustratos intermedios.
Y bueno, sabemos que los ácidos grasos de cadena corta seguramente han escuchado pues que tienen múltiples efectos fisiológicos. De igual forma, estos efectos son mediados a través de vías metabólicas moleculares. Por ejemplo, como pueden observarlo aquí, las moléculas probióticas van a tener la capacidad de llevar a cabo la fermentación, producir ácidos grasos de cadena corta. Estos tienen la capacidad de unirse a diferentes receptores. Por ejemplo, uno de los más importantes son los GPR, y esto tendrá la capacidad de aumentar la producción de algunas incretinas, por ejemplo, como el PYY o como el GLP. Asimismo, estos ácidos grasos no solamente actúan de vía local, recordemos que también van a ser una fuente energética importante para el colonocito, sino que también tienen la capacidad de irse hacia vía portal, ir a circulación sistémica y actuar sobre diversos órganos. Por ejemplo, se ha visto que puede actuar ante una vía molecular de AMPK y por tanto aumentar la sensibilidad de la insulina a nivel hepático. También se ha visto que a nivel de tejido adiposo puede actuar ante una vía molecular mediada por PPAR gamma, y de esta forma se asocia con una menor lipólisis, es decir, menor degradación de estos lípidos, generando una reducción de la inflamación y también mayor secreción de leptina, que recordemos que es una hormona bien importante que va a participar no solamente en una respuesta anorexigénica, sino que también en múltiples funciones endocrinas. De igual forma, se ha visto que a nivel muscular, similar al hígado, va a permitir activar a la vía de AMPK, mejorando la oxidación de ácidos grasos, pero también mejorando la respuesta glucémica del paciente. Y también, pues a nivel cerebral, se ha visto que puede mejorar el estado de saciedad. No solamente eso, sino en últimos estudios, pues se ha visto que a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso puede regular la neuroinflamación, también la comunicación neuronal y múltiples funciones cognitivas complejas. Y de igual forma hay otras áreas de estudio, por ejemplo, a nivel respiratorio y a nivel renal, en donde se ha visto que estos ácidos grasos de cadena corta también pueden reducir el estrés oxidativo, pueden mejorar la función mitocondrial, incluso y disminuir la inflamación, por ejemplo, renal o pulmonar. Y bueno, otro de los mecanismos que no podemos dejar de mencionar es la señalización sistémica que tienen los probióticos a partir o a través del sistema nervioso. Hemos escuchado el eje intestino-cerebro o microbiota intestino-cerebro es sumamente importante, y hay tres mecanismos por los cuales pues nuestros probióticos pueden actuar. Uno de los más importantes es a través de la respuesta inmunológica. Los probióticos tienen la capacidad de regular la respuesta inmunológica, principalmente mediada por la microglía. Los ácidos grasos de cadena corta producidos por nuestra microbiota intestinal, y particularmente algunas cepas probióticas como Lactobacillus salivarius, pueden modular el desarrollo y la función de la microglía, haciendo que esta microglía pueda mejorar la respuesta inflamatoria a nivel cerebral. Otro es a partir del control de la respuesta del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Si ustedes recuerdan, cuando estamos en condiciones de estrés, el hipotálamo favorece la producción de hormona liberadora de corticotropina. Esta indica a la pituitaria que favorezca la liberación de hormona adrenocorticotrópica, y esta va a estimular a la glándula adrenal para que produzca cortisol. Eh, Cuando nosotros nos exponemos de forma crónica a niveles elevados de cortisol, esto puede generar diversas alteraciones en nuestra memoria, en nuestro aprendizaje, incluso en el estado de ansiedad o en el estado de ánimo de la persona. Entonces se ha visto que algunos probióticos, por ejemplo, tienen cepas como Lactobacillus helveticus o Bifidobacterium longum, reducen significativamente la respuesta del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y por tanto, pues mejoran el estrés crónico, disminuyen las concentraciones de cortisol y por tanto pueden mejorar el estado cognitivo del paciente. Y de igual forma, el tercer mecanismo es a partir de la liberación de compuestos neuroactivos, algo de lo más interesante, neurotransmisores. Sabemos que, por ejemplo, algunas neurohormonas que pueden ser
liberadas desde las células neuroendocrinas del intestino actúan en el comportamiento y en la conducta. Por ejemplo, eh, sabemos que la microbiota puede actuar sobre precursores serotoninérgicos y sobre transportadores de serotonina, y de esta manera activar y modular la serotonina a nivel central. Recordemos que el 90% de la serotonina de nuestro organismo se produce en intestino. Durante varios años se ha hablado que no cruza la barrera hematoencefálica, pero lo que sí hace es que puede regular diversos transportadores que puedan modificar la capacidad de producción propia a nivel cerebral. Por ejemplo, sabemos que la microbiota puede, y algunas bacterias probióticas, pueden regular la actividad de enzimas que controlan la síntesis de triptófano. Y recordemos que el triptófano es un precursor de la serotonina. Entonces, triptófano puede atravesar barrera hematoencefálica, este sí, y dar origen a serotonina. Asimismo, sabemos que diferentes probióticos pueden modificar la capacidad de enzimas que lleven a cabo la producción de dopamina, la cual se asocia con placer, pero también que algunas bacterias pueden favorecer la conversión de glutamato a GABA, que recordemos que GABA es un neurotransmisor muy importante que se relaciona, por ejemplo, con el control de emociones como miedo y ansiedad. De esta manera se ha visto pues que el uso de algunos psicobióticos también puede tener un impacto importante sobre enfermedades como Parkinson, depresión o incluso ansiedad. Muy bien. Y bueno, en forma de resumen, quiero mostrarles este cuadro. Está muy bonito en donde podemos ver los 7 diferentes mecanismos que les compartí el día de hoy y cuáles son las principales cepas que se han estudiado y que se ha evidenciado el mecanismo implicado en cada uno de los efectos biológicos y fisiológicos vistos en el humano. Y bueno, quiero mostrarles esta imagen ya para ir culminando con la sesión. En esta imagen podemos observar una gran cantidad de vías, una gran cantidad de efectos y de mensajes iniciales, principales y secundarios. Esto, véanlo aquí, por ejemplo, tenemos vías moleculares, tenemos MAPsinasas, tenemos ERK, tenemos JNK, NF-kappa beta, tenemos, perdón, NF-kappa B, tenemos muchas vías moleculares que están relacionadas y que están interconectadas con efectos biológicos establecidos. Si bien se ha asociado que el uso de diversas probióticos pueden tener impactos biológicos importantes, como por ejemplo disminuir el riesgo de diabetes, mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuir el apetito, etcétera. Pero quiero que tengan en cuenta que gran parte de estas respuestas biológicas son mediadas a través de las vías moleculares implicadas. Lo que conocemos es muy poquito. Todavía falta mucho por estudiar, mucho por conocer, muchos mecanismos por identificar, pero estamos en el proceso. Y bueno, siempre he sido de la idea que si no comprendemos cómo es que ocurre esta activación molecular, difícilmente vamos a tomar una decisión clínica adecuada. Entonces los invito a conocer eso. No solamente los probióticos participan en ello, les comparto este artículo, este es otro tema, esto es respecto a prebióticos, pero quiero compartirles y quiero que vean cómo a través de prebióticos o a través de moléculas antiinflamatorias, como por ejemplo flavonoides, catequinas, capsaicina, por ejemplo, estas moléculas que ven carotenoides, que ven aquí en color rosa y que en su mayoría son antioxidantes, también tienen la capacidad de activar estas vías moleculares que pueden contribuir de forma coadyuvante a un probiótico. Es por ello que muchas veces se habla que los simbióticos pueden tener un efecto potencializador de biológico que nosotros estamos buscando. Y bien, como conclusiones quiero compartirles el día de hoy. Recuerden que los probióticos pueden modular la composición microbiana intestinal mediante competencia por sustratos, sitios de adhesión y que, bueno, uno de los principales objetivos va a ser lograr la homeostasis celular. De igual forma que van a contribuir al fortalecimiento de la barrera intestinal, al regular
la expresión de genes que van a llevar a cabo la producción de proteínas que participan en la unión célula-célula. De igual forma, encienden cascadas moleculares que permiten activar células del sistema inmunológico, disminuyendo la inflamación y también la translocación bacteriana. También que los probióticos pueden generar metabolitos bioactivos que van a influir totalmente en la función metabólica, inmunológica y neuroendocrina, y que estas vías están mediadas totalmente por una transducción de señales, es decir, vías moleculares. Pero lo más importante es que recuerden que los mecanismos de acción de los probióticos no son únicos, no son uniformes, son muy diversos y que cada uno puede ejercer un efecto totalmente diferente en el microbioma intestinal. Les agradezco mucho, espero que hayan disfrutado de la sesión y bueno, quedo atenta a cualquier duda o comentario que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Estefanía, por tan brillante disertación. Tienes razón, hay que irnos a las bases, a la funcionalidad para comprender y pues reconocer ya el papel que tienen estos suplementos, nuestros nutracéuticos como lo son nuestros probióticos, como la terapia coadyuvante de patologías. Y no solo eso, también está una gran área de ahorita el conocimiento como preventivos, como mantener la salud de manera global, antiinflamatorios. O sea, realmente también son una estrategia muy buena preventiva, teniendo en cuenta que pues naturalmente deberían de estar en nuestros alimentos, ¿no? La parte de los prebióticos, los alimentos fermentados, el tema de los probióticos. Pero bueno, tenemos ahora en forma de suplementos que podemos empezar a tomar. Voy a abrir el chat, doctora, por si hay algunas preguntas. Vamos a hacer unas tres. Los primeros que las pongan, las revisamos contigo. Así es que si tienen alguna duda, pues en el chat, de favor. Damos un minutito. Bueno, menos, seguro ya alguien ya las tiene ahí listas. Ya listas para hacer. Ok, nos preguntan qué es el quorum sensing. Ay, súper, es algo muy importante. Y bueno, estamos con el experto, el doctor Uriel. Nos ha hablado de forma impresionante acerca del quorum sensing. Pero bueno, si me permites, Uri, me gustaría que tú nos des Ah, también tu perspectiva. Pero bueno, algo de lo más interesante del quorum sensing es la capacidad que tienen tanto la microbiota como el microbioma de mantener una comunicación muy estrecha para generar una respuesta biológica final. Creo que es la forma más sencilla de poder explicarlo. Es impactante esas redes de comunicación que existen. No sé cómo lo puedes definir tú, Uri. sí, así es. El proceso básicamente bioquímico en el cual, miren, ahorita nosotros nos estamos comunicando por pues la parte visual, la parte del habla y nos están escuchando. Las bacterias tienen un sistema de comunicación. Recuerden que son seres vivos que también están en comunidades y en millones, así como los seres humanos. Y el mecanismo en el que ellas se comunican es el quorum sensing por gradientes de concentración de inductores y que va totalmente aislado y el paso siguiente es la expresión genética pues, de algún gen que ellas tengan. Y de ahí se producen estos metabolitos, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, vitaminas, algunos neurotransmisores, o sea, es el proceso bioquímico de comunicación, el lenguaje de las bacterias, ese es el quorum sensing. Y no solo se queda ahí, el quorum sensing es entre bacterias, pero existe un modelo de comunicación entre reinos diferentes. Recuerden que la microbiota son bacterias, hongos, protozoarios. Bueno, ¿cómo se comunican ahora esos reinos? ¿Cómo una bacteria se comunica con un protozoario? ¿Cómo una bacteria con un virus o un virus con un protozoario o un hongo? Eso se llama transkingdom y entonces es un proceso también de comunicación molecular. Yo así lo definiría. Súper, muy bien, Nuri. Muy Sí, sí, bien. sí, sin duda. Y como bien dices, todos los metabolitos que están implicados en esa interacción, o sea, es un mundo completo. Creo que conocemos muy poquito acerca de ello, pero la investigación nos está permitiendo profundizar más y entender mejor parte de este quorum sensing. Muy bien. Nos preguntan sobre por ejemplo, ¿saben algo de la relación del sistema, este, el CISP y CAS en los probióticos?
Ok, uy, qué pregunta tan interesante. Pues bueno, fíjense que CRISPR-Cas, pues sabemos que es una técnica de biología molecular para edición génica. ¿No? Si bien pues no se ha utilizado de forma recurrente por todas las implicaciones que podría tener y porque no se conoce cuáles son las consecuencias a largo plazo de realizar una edición génica en el humano. Hasta este momento, por ejemplo, yo no he visto algún estudio en donde profundicen la relación de CRISPR-Cas con probióticos. Pero, bueno, por lo que se conoce pues se pensaría que es una muy buena área en la que se pueda relacionar, estudiar pues mejorar esta funcionalidad probiótica, ¿no? Todavía bueno, siempre tuve un profesor que decía, todo es posible, lo único imposible pues es lo que no está en la mente, ¿no? Entonces, no creo que no exista una relación, al contrario, yo creo que puede existir una terapia y una parte muy prometedora en esta técnica molecular, pero hasta el momento yo no he visto ningún estudio en donde utilicen CRISPR-Cas y uso de probióticos. Perfecto. Nos preguntan sobre partes de aplicaciones clínicas, por ejemplo, probióticos en diabetes, en resistencia a la insulina, en trastorno espectro autista. Pero para resumir todas esas preguntas, hay un paso uno. ¿Cómo decidir qué probiótico dar? Uy, bueno, eso es bien interesante. Como lo comentaba al inicio, realmente nos enfrentamos a un reto muy importante éticamente hablando porque debemos buscar y debemos hacer un análisis muy minucioso antes de tomar una decisión. ¿No? Algo de lo más importante que comentaba es no solamente contemplar la cepa, la dosis, y cuáles fueron los elementos que utilizaron para la producción de ese probiótico, sino también estudios y ensayos clínicos. Es fundamental que aseguremos que la investigación nos dé evidencia. Como les comentaba, medicina basada en evidencia, que cumplan el uso de esa dosis, el uso de la cepa con la enfermedad que estamos buscando tratar. Eso es de lo más importante que debemos considerar. Si no hay un estudio con la cepa, con la dosis, no lo podemos indicar para esa patología, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que antes de dar una terapia con bióticos, seamos muy, muy, muy cuidadosos y estrictos en hacer un análisis de la evidencia que existe y pues identificar cuál podría ser la mejor alternativa también en el mercado. Claro, perfectamente bien dicho. Muchas gracias, doctora Estefanía. Estamos algo sobre tiempo. Tenemos una actividad que espero les resulte muy interesante a todos nuestros asistentes. Y pues gracias, Steffi, por esta gran clase y te vemos en el diplomado. Claro que sí, los esperamos. Muchas gracias. Fue un gusto estar con ustedes y bueno, que pasen muy buena noche. Un abrazo, Steffi. Bueno, pues continuando, fíjense que esas preguntas, muchos profesionales no las hicimos de cómo decidir. O sea, realmente esta ciencia de los bióticos, probióticos, todo esto no se enseña en las universidades como materia, como asignatura, cuando ya estamos ante todos estos productos en el mercado y que incluso nuestros pacientes ya llegan a decirnos, me compré esto, vi que esto funciona y a veces no sabemos ni qué decirles, ¿no? Entonces, derivado a esta falta de formación profesional en el tema de microbiota, pues nuestro grupo hace 2 años se dio a la tarea de crear el primer diplomado en microbiota humana. Tuvimos nuestra primera generación hace exactamente un año. Me acuerdo, empezó creo que el 16 de enero del año pasado y fue un programa pensado en ir desde las bases hasta las aplicaciones clínicas, pasando pues, por las patologías más comunes, de las cuales pues tenemos probióticos, prebióticos, simbióticos ya con estudios clínicos, ¿no? Entonces, pues ideó un temario, perdón, de 180 horas curriculares con aval oficial universitario en México a través de la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Anáhuac y con algunas instancias que en ese momento colaboraron para la ejecución del mismo. Fue un total éxito.
donde 217 alumnos se graduaron a la primera generación y les presentaré un poquito de ello para quienes digan, creo que me interesa empezar a formarme en el tema con ustedes. Y de ahí también tenemos una serie de comentarios de algunos de nuestros alumnos para todos ustedes. Bueno, en números les cuento, este diplomado de microbiota que fue el del año pasado, nuestra primera edición, tuvimos 217 alumnos de 8 países. Tuvimos casi 40,000 horas de educación efectiva, es decir, pues la sumatoria en plataformas educativas, mucho de la parte del trabajo y la funcionalidad del equipo, pues se traduce en horas efectivas de educación continua, como lo son, pues, los 217 alumnos que cursaron sus 180 horas curriculares, ¿no? De ahí fue tanto el éxito y la agrupación, fíjense que Med Scientific, su lema es La ciencia nos une. Y justamente sí nos unió, nos dimos cuenta que al igual que los profesores que conformamos el primer diplomado, pues nuestros alumnos eran igual de apasionados en el tema que el equipo que coordinaba la parte docente. Y fue tanto la cercanía en la ciencia, fue tanto la importancia y la emoción de generar un legado, y más que un legado, iniciar el proceso formativo en el área de microbiota en todo el mundo, o sea, con un programa real académico, que se creó la Sociedad Americana de Microbiota en Ciencias de la Salud, uno de nuestros bebés, que se fundó a finales del año pasado, justamente con la primera generación de alumnos del diplomado. Y ahora les decimos, tenemos cerca de 200 afiliados y ya en 15 países diferentes. Es un proyecto que, si bien ya es formal, pues estamos en el proceso de ya lanzarlo a la luz de todos, pero se necesita una organización previa, pero se generó la Sociedad Americana de Microbiota. También con nuestros alumnos del diplomado se generó una serie de cursos, de propuestas académicas y están escribiendo el libro de microbiota de la Sociedad Americana de Microbiota que se va a lanzar. Y esto ya es un spoiler, en el Día Mundial de la Microbiota lanzaremos nuestro primer libro de microbiota en México. Entonces, como pueden ver, además de las clases, también se creó una sociedad donde se difunda este conocimiento y donde lleguemos, pues básicamente a todo el continente que buscamos ser la sociedad académica más influyente del continente en temas de microbiota. Y esto se gestó después del diplomado por esta gran importancia, por lo que se decidió abrir la segunda generación, ¿no? Empieza ya este martes un programa actualizado. Se actualizó cerca del 15% del programa, derivado de las nuevas investigaciones que existen, y también tiene 180 horas curriculares con el aval de la Sociedad Americana a través de nosotros, Med Scientific, y seguimos con el aval oficial universitario de la Universidad Anáhuac Cancún, que para quienes ya se titularon y están trabajando y quieren entrar a procesos de recertificación en México, la verdad desconozco en otros países cómo funciona, pero en México nos tenemos que recertificar para nuestra práctica clínica. Estas 180 horas, como son avaladas por una institución oficial universitaria, pues cuentan para sus procesos de recertificación también. Y bueno, el enfoque que se le dio, que se le va a dar a esta generación del diplomado es enfocarnos en lo que modifica la microbiota, en la parte genética, el estilo de vida del paciente y la tendencia en salud, que es el exposoma, yéndonos desde las bases biológicas, cambios de la microbiota de acuerdo a ciertas patologías, la modulación de la microbiota a través de la modificación del estilo de vida, la terapia, bueno, la modificación dietética y el uso de prebióticos, probióticos, simbióticos o posbióticos de acuerdo a los estudios que estén disponibles al momento que revisen la clase para realmente comprender el uso de los bióticos y poderlos implementar como estrategia terapéutica con nuestros pacientes. ¿Ok? Porque esto es la parte académica y formativa del, del presente diplomado, ¿no? En el programa curricular vamos desde las bases. De hecho, a mí me toca dar el módulo 1 el día martes, donde vamos a ver la teoría endosimiótica para reconocer el poder de las bacterias y por qué son tan importantes en la evolución de la vida sobre la Tierra, las relaciones interespecies, este comensalismo, esta competición o esta inhibición del crecimiento, lo que vimos con la doctora Estefanía, y vamos a ver las bases de microbiota y qué es una microbiota saludable y qué es una patógena. De ahí también nos iremos a antecedentes del estudio, la regulación en suplementos a nivel continental, o sea, por qué son suplementos, pueden ser clase farmacológica en un futuro y lo veremos justamente con un doctor en farmacología. De ahí
eh, temas innovadores y novedosos, como lo son qué es la metabiosis, qué es la eubiosis, qué es la disbiosis, qué es la simbiosis y el estudio de la microbiota central. Les digo, vamos a comprender también los conceptos científicos y biológicos para comprender la conjunción de la microbiota con el ser humano, ¿no? En este holobionte que nos llaman. Ciencias ómicas de microbiota, vamos a ver la parte de viroma. En este diplomado se verá la parte de hongos, que no se vio en el diplomado anterior. Ya agregamos la parte del microbioma, todos los hongos. Los sistemas de comunicación bacteriana, que vamos desde el quorum sensing, el quorum quenching, el transkingdom y todo lo que hay nuevo. Revisaremos los ejes de la microbiota, que ya se imaginarán cuántos son, son un montón. Los cambios de la microbiota en los grupos etarios, desde la parte prenatal hasta nuestros centenarios, nuestros superagers, pasando desde las diferentes etapas de la vida. Tendremos un módulo completito de prebióticos, donde veremos cuáles son los principales, qué funcionalidad y aplicación clínica tienen. Asimismo, tendremos de probióticos, de simbióticos y de posbióticos. Una vez teniendo la parte básica, nos vamos a la parte clínica. Y este módulo 16 básicamente son 3 meses, donde veremos los cambios de la microbiota y estrategias en bióticos en las patologías como son patologías hematológicas, oncología, obesidad, hígado graso, diabetes, síndrome metabólico, enfermedades intestinales, enfermedad renal crónica, TDAH, depresión, espectro autista, reumatología, gineco, piel, enfermedades virales, COVID, enfermedad celíaca. O sea, realmente nos dirigimos a poner todas las patologías de las cuales ya hay estudios clínicos para usar estos bióticos. Cuando digo bióticos es prebióticos, probióticos, simbióticos, posbióticos, para no repetirlo todo. O sea, es la conjunción de nuestros bióticos. Microbiota y odontología, súper importante, también lo veremos. Nutrición y microbiota, cómo cambia la microbiota mediante estas dietas. No vamos a aprender a dar dietas, pero sí, digo no, porque pues, no es una competencia de los médicos, de los nutriólogos, sí, pero los vamos a conocer, que es cómo cambia la microbiota ante la dieta cetogénica, vegetariana, vegana, gluten free, de la milpa mediterránea basada en plantas. El ayuno intermitente afecta a la microbiota, pues ya lo veremos. La dieta FODMAP, la dieta kosher, microbiota y polifenoles, y algo bien interesante, los productos fermentados regionales. En México, al igual que otros países, ya tenemos productos fermentados regionales que utilizan la ciencia de la fermentación y que realmente es que no es tan nuevo el tema, ¿no? Incluso hasta hemos sido partícipes de la evolución de estos alimentos fermentados. Bases de la suplementación, ¿cuándo podemos suplementar? ¿Cuándo no? Indicaciones, contraindicaciones. Módulo importante, microbiota en el deportista, cómo el deporte modifica tu microbiota para bien. Y en temas selectos, pues ya son temas donde ya no los pusimos en algún módulo, sino son temas innovadores e importantes que no quisimos dejar afuera, como lo es el cambio de la microbiota en la cirugía bariátrica, microbiotas en mascotas, en sus mascotas, y ustedes en esta confusión ahora en casa, eh, fármaco microbiómica, es decir, cómo interactúan los fármacos y los probióticos ya cuando te los tomas, ¿no? La evaluación de funcionalidad de los bióticos, exposoma y microbiota humana, probióticos bueno, bióticos en pediatría, bióticos en el embarazo, un sistema muy innovador que es el sistema de vesículas extracelulares para el transporte de posbióticos, metabolitos volátiles en la microbiota de la piel, que la microbiota de la piel es totalmente diferente a la intestinal y funciona diferente, sistemas basados en nanotecnología para la producción de posbióticos, el interactoma de la microbiota, unidades taxonómicas operativas, y dejaremos una semanita de nuevas investigaciones en microbiota. Lo que esté disponible hasta ese momento en nuevas investigaciones es lo que se va a hablar, y para ello, pues tenemos un equipo bastante sólido. Ahorita me regreso a esta parte, donde todos nuestros profesores son maestros universitarios, tienen grado de especialidad, maestría o doctorado en el tema que van a dar, y pues realmente son personas que en laboratorio trabajan con estos temas. No nada más somos profesores eh, del lado académico que nos ponemos a estudiar. No, realmente sí cambia un montón la percepción cuando trabajas con bacterias en laboratorio y te das cuenta de cómo funciona. Entonces, todos ellos hacen investigación en laboratorio y eso es lo importante de nuestro panel de profesores, además que tiene un enfoque multidisciplinario. No son médicos todos, no son nutriólogos todos. Tenemos bases médicos,
tenemos nutriólogos, biólogos experimentales, tenemos químicos farmacobiólogos, entonces, virólogos, o sea, tenemos todo este constructo de profesionales para que nos den un enfoque interdisciplinar, porque yo solo les podré hablar del lado médico, no soy nutriólogo. Entonces, con este gran equipo, pues veremos los distintos lados que tiene la parte de la microbiota, que es un enfoque interdisciplinario. ¿Ok? Entonces, pues los invitamos a que se unan ahora a la segunda generación de, del diplomado, que será de los días martes y viernes durante 7 meses en clases en vivo, como ahorita. También se graba para quienes no pueden entrar en vivo. Tenemos una plataforma donde ven las grabaciones y pueden pasar listas sin problema. Habrá una evaluación, un ensayo y bueno, ya, no, ya decidiremos si nos vemos en presencial para entregarle su certificado, pero bueno, digitalmente también lo recibirá. Entonces, es nuestra propuesta de empezar el estudio formal de la microbiota. Y bueno, en cuanto a costos, tiene un costo de una mensualidad de 1,332 pesos mexicanos al mes para profesionales titulados, evidentemente que checamos cédulas y todo esto, y para estudiantes de pregrado, quienes están formándose para su carrera universitaria, pues tiene un costo de 666, que es básicamente el 50% de descuento. De verdad esperamos que se unan al equipo, que se unan a esta sociedad americana de microbiota y que juntos pues empecemos a darle orden a la formación en ciencias de la salud en el tema de microbiota humana ya aplicada y pues se les hace la invitación a todos ustedes. Ahora, para ir cerrando, me di a la tarea y les agradezco un montón a quienes aceptaron la invitación, porque me gustaría que escucharan la experiencia de algunos de nuestros alumnos que son de otros países. Porque yo sé lo que en México no se da de educación de microbiota, los programas que hay, todo lo que falta, yo les puedo platicar porque yo vivo en México. Pero, ¿qué pasa en otros lados del continente que tuvimos nuestros alumnos también graduados? Y entonces los iré buscando en el chat, pero iremos platicando con ellos sobre cómo vieron el diplomado y en qué les sirvió en su práctica clínica o académica. Y para ello vamos a empezar con Marlene García. Déjame hacerte coanfitrión. Me parece que ya está. Es una compañera que tuve el gustote también de conocerla personalmente en un congreso que nos invitaron en Guatemala. Estuvimos en Guatemala el año pasado y pues nos conocimos también personalmente. Y primero, pues, ¿cómo estás? Nos gustaría escuchar cómo te fue en el diplomado. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Marlene García. Gracias, doctor, por la invitación. Quiero contarles que yo soy nutricionista. Nosotros en Guatemala le decimos nutricionista, pero es el equivalente a nutriólogo en México. Y pues soy docente universitaria. También soy nutricionista empresarial. Hago etiquetado nutricional. Me gusta mucho estar actualizada, estar estudiando. ¿Y cómo fue que yo me enteré del diplomado de microbiota de Med Scientific? Pues siempre buscando en redes sociales, capacitaciones, clases. Fue cuando en el 2024 encontré en YouTube las clases que daba el doctor Uriel con su equipo de excelentes docentes y fue donde quedé impactada, así como esa apasionante clase que recibimos el día de hoy de la doctora Estefanía. Yo dije, esto es lo mío. Entonces, cuando ellos anunciaron el diplomado, pues no lo dudé y me inscribí. Me gustó muchísimo porque yo estaba buscando un diplomado precisamente de microbiota en otro país, pero aparte de que era demasiado caro, cambiaba mucho el horario, ¿verdad? Si por ejemplo era de España, entonces yo tenía que estar despierta aquí a las 2 de la madrugada en Guatemala para poder recibir mi diplomado, entonces tenía que levantarme demasiado cansada al siguiente día para trabajar. Entonces, cuando vi el diplomado de ustedes, me llamó mucho la atención. Mi experiencia fue muy positiva, superó mis expectativas, aprendí demasiado, todo es actualizado. Los docentes tienen una reputación muy, muy grande, son muy pedagógicos para podernos enseñar esos temas que a veces son muy complejos
y les digo que valió la pena la inversión no solo de tiempo, sino que también de dinero. Esa pasión por la microbiota se transmitió hacia mi familia y es algo muy bonito, ¿verdad? Que en lo personal a mí me gusta porque hoy en día pues mis hijos también hablan un poco de la microbiota, ha despertado en ellos esa pasión por la microbiota. ¿Y cuál es el impacto ahora en mi desempeño profesional? Pues ahora lo veo de una manera más integral. Em, Voy siempre pensando en la microbiota de mis pacientes y creo yo que todos los profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de estar actualizados. Así es que esta plataforma de Med Scientific, de la Asociación ahora Americana de la Microbiota, hace posible esto. Y pues yo los invito, ¿verdad?, a quienes sean de otros países o de México, a que no lo piensen tanto. Vale la pena. Yo de verdad en cada una de las clases aprendí muchísimo y pues me hace muy feliz formar parte de esta asociación. Hombre, muchas gracias. Qué bellas palabras, Marlene. Y para todos nuestros colegas que están aquí conectados y que van a cursar el diplomado, Marlene también está escribiendo en un capítulo del libro de nuestro libro de microbiota. Le quedó increíble tanto que les va a dar la clase de microbiota y la modificación de microbiota en la edad de los pacientes. Está súper padre y bueno, la tendremos como ponente también internacional invitada. Muchas gracias. Un abrazo a Guatemala. Gracias, igual. Vamos ahora yéndonos un poquito hacia el norte, el norte, el verdadero norte. De hecho, tienen esa frase allá en Canadá, el verdadero norte. O sea, el verdadero Norteamérica es Canadá. Y vamos hacia allá con nuestra compañera Alia Flores. ¿Cómo estás, Alia? ¿Nos escuchas? Ok. Listo. Ahí sí me ven. Sí. Mm, Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues mi nombre es Alia Flores. Yo soy egresada de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE en México. Y bueno, tengo algunos años viviendo ya aquí en Canadá. Por el momento estoy trabajando en el CUSUM, se llama así, es el McGill University Health Center. Y bueno, estoy en el área de nutrición clínica, pero estoy ahorita como en el área de neurología. Y siempre mi interés ha sido como estar actualizada y buscar siempre cursos. Em, tuve Estuve en búsqueda de cursos aquí porque, como ustedes saben, la validación de los cursos no es igual, ¿no? Las equivalencias no son las mismas, no le dan el mismo valor a ciertos cursos de otros países. Entonces estuve buscando cursos aquí, pero me encontré con que pues hay cursos, pero así un cursito de unas cuantas horas y no eran cursos así como completos, o sea, no encontré un programa, como el de este diplomado, ¿no? Este diplomado, la verdad es que, yo lo veo muy completo, muy, muy completo. Tomé el otro diplomado, el de diabetes y obesidad, que es bueno, ahí yo me di cuenta de que, bueno, los cursos son pues súper interesantes, los profesores son de primer nivel, son todos excelentes. Siempre toda la información que nos comparten son con una base en evidencia científica. Todo es súper actualizado. Eso a mí me súper fascinó, o sea, lo último, así, las publicaciones más recientes, lo más fresco, ¿no? Es lo que nos comparten todo el tiempo. Artículos, publicaciones, todo. Y bueno, al ser un diploma que se puede cursar en línea, en mi caso fue una
gran ventaja porque pues gracias a eso yo puedo estar participando como alumna de sus diplomados. Em, yo puedo adaptar mis horarios a las clases porque las clases que no puedo estar en el momento que se están dando, pues las veo de manera, quedan grabadas y las veo yo en el momento que puedo. Y otra cosa que también me encanta es que pues las puedo ver 2, 3, 4 veces las veces que yo quiera y está muy bien, ¿no? Eh, y bueno, pues otra cosa también muy importante es que todos los profesores nos hacen sentir como que ahí están siempre con nosotros, ¿no? O sea, como que están siempre ahí para nosotros. Si tenemos alguna pregunta, alguna duda, siempre al final de las ponencias hay tiempo para hacer las preguntas, pero también siempre nos comparten sus contactos, ¿no? Sus redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, lo que tienen. Entonces, yo pienso que eso es muy importante, cosa que, por ejemplo, de verdad, digo, aquí pues es un país donde tenemos muchas oportunidades y todo, pero se manejan las cosas de otra manera. Y yo aquí no sé si no he buscado bien, pero yo creo que sí he buscado bien. Y no he encontrado de verdad un diplomado tan completo, o sea, con un programa académico tan completo como los diplomados de MedScientific. Entonces, pues yo estoy muy contenta. Y pues invito a quienes no se han terminado de convencer a que se animen y pues adelante con los diplomados. Muchísimas gracias, doctor, por invitarme a platicar un poquito de mi experiencia como alumna de estos diplomados. Muchas gracias y wow, qué padre conocer que en otros países también existe esta demanda de cursos y aún no hay de este nivel, pero bueno, la ciencia nos unió y pues qué padre que se pudo conectar con nosotros esta noche. Un abrazo. Y a mí sí me gustaría, por ejemplo, o sea, la verdad es que sería muy bonito que en determinado momento este diplomado lo pudieran dar pues también como a- aquí, ¿no? O sea, de verdad que sería increíble porque yo, le voy a ser honesta, yo sigo en búsqueda de cursos aquí y, pero ya ahorita nada más es casi, casi por curiosidad, porque me llama mucho la atención de que no hay un curso tan completo, ¿no? Ya vendrá esa expansión y ahora también en otros idiomas, ¿no? Para llevar Exacto, a otros lados. exactamente. Gracias, muchas No, gracias. gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues vamos con alguna otra participación. Está nuestra compañía Listey, quien es de Venezuela, reside en nuestro país, en México. Y pues, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, pues muy buenas noches a todos. Yo soy Liz Yosto, soy médico veterinario. Eh, digamos que otra área de la salud que también se une a este gran mundo apasionante de la microbiota. Yo, como las antecesoras que hablaron antes de mí, andaba detrás de un diplomado o la especialidad en microbiota. Desde el 2016 estoy trabajando con probióticos, pero quería aprender muchísimo más. Y la verdad que ha sido un curso súper, un diplomado súper completo que me ha llevado a tener una mayor aplicación a nivel de clínica, a asesorar a colegas en casos clínicos y a tener un mayor enfoque a nivel nutricional, ¿no? Entonces, de verdad que este diplomado está, como se dice aquí en México, padrísimo, o como diríamos en mi país, chéverísimo. De verdad que los invito a participar en él. Es un diplomado increíble, me ha abierto las puertas profesionalmente
Actualmente ya doy pláticas de microbiota en la parte veterinaria en las asociaciones de hospitales veterinarios aquí en México y también he participado en hospitales veterinarios vía online en Colombia. Entonces, de verdad que está padrísimo y confíen, es un diplomado excelente y tan excelente es que me volví a inscribir porque hay cosas nuevas que van a dar en este diplomado y no me puedo quedar sin saberlas. Entonces, de verdad que los invito a participar. No, Gracias. muchas gracias, gracias por esta confianza, porque esto me quedo sin palabras cuando dicen, hasta me volví a escribir, wow, esto es increíble, increíble. Y para algunos de nuestros profesores que también están aquí en la sesión, vean este legado que estamos dejando como grupo, porque somos como las bacterias, ya nos unimos y ahora haremos quorum sensing nosotros y ya ustedes que se integran al equipo para llevar esta ciencia pues a todos lados, pero ya con un enfoque académico, desde las bases hasta las nuevas tendencias que hay. Y bueno, por ahí tuvimos algunos otros invitados. Pueden levantar su mano porque ya no supe si iban a entrar o no, no me contestaban el WhatsApp. Pero si hay alguien más, teníamos alguien de Perú, alguien también me parece que era de Estados Unidos, pero si están por aquí, pueden levantar la mano para darles la palabra. Y si no, pues ir cerrando la sesión del día de hoy. Entonces, y bueno, por aquí la doctora Estefanía que también se quedó, me mandó un mensajito que cómo hablan bonito del programa, realmente lo hicimos con mucho cariño, nos echamos varias noches haciendo el temario y pues ahora se transformó en esta segunda generación y pues realmente se les agradece que apoyen esta idea de empezar a formalizar el estudio de la microbiota en algo que hicimos formal. MedScientific es una empresa formal de educación. De ahí también tengan esa confianza en nosotros, porque sí somos una empresa constituida dedicada a esto. Y pues somos jóvenes aún, 2 años, pero muy sólidos que hemos hecho nuestro trabajo. Pues al parecer creo que hemos terminado. Me gustaría una última comentario de alguien de México, de nuestros alumnos que se graduaron el año pasado. No sé si por aquí anden. A ver, ¿quién quiere participar? Alguien de nuestros alumnos de México. Levante la mano a alguien. Una reacción y de volada lo veré. Y si no, yo ubico los nombres y los voy a nombrar. Alguien, no sé si esté por aquí la doctora. Ah, ya estamos por acá. Listo. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola. noches. Ay, déjame poner un poquito aquí. Así, ahí me escuchan. Sí, Más que no se activa mi cámara, no sé por qué. no Allá. te preocupes. Yo soy Silvia Buitrón. Actualmente no sé por qué no se activa, pero bueno, eh, pues igual que ellas, yo soy licenciada en optometría. Ya tengo también trabajando con el tema de la microbiota varios años. Eh, y yo sí encontré algunos cursos en España que aparte que estaban carísimos. La verdad es que no se comparan con lo que he aprendido en estos últimos tiempos con ustedes. No tuve la experiencia en el diplomado pasado, ahorita ya me inscribí al nuevo, pero he estado tomando los cursos que han estado dando, incluso me inscribí también al congreso que se hizo hace poco, y la verdad es que está bien interesante, bien completo. Lo que yo he comparado de otros lugares, de verdad, nada que ver, incluso el precio. O sea, les puedo decir que el precio es bastante accesible y económico para la calidad de información y de maestros que exponen. Entonces, pues yo también los invito a todos a que se unan porque pues entre más profesionales de salud seamos, que estemos aprendiendo y renovándonos y pues compartiendo con los pacientes y con otros colegas, pues obviamente vamos a llegar a más y más. Entonces, pues muchas gracias, doctor, y gracias a todo el equipo, porque la verdad es que estoy gratamente sorprendida y súper bien con todo el aprendizaje.
Muchas gracias. Sus palabras son esa gasolina que nos hace a todos seguir trabajando en esta área científica y formativa. Y bueno, con estos comentarios que cierran la sesión de una manera muy bendecida para todos, vamos a pasar el enlace de asistencia para hacerles llegar su constancia a la clase de hoy absolutamente a todos los que están aquí. Y viene una pregunta si desean registrarse al diplomado para que nuestro equipo les dé el seguimiento desde mañana, ya que iniciamos el martes y debemos de entregar a la universidad la lista completita de la generación el mismo martes, 2 horas antes de la primera clase. Entonces, para quienes se animen, haremos el seguimiento sábado, domingo y lunes para garantizar su lugar y pues no se pierdan esta oportunidad porque seguramente se repetirá hasta el siguiente año. Entonces, pues aprovechenlo en este programa renovado y pues los veo el día martes en la primera clase que pues me toca a mí y espero que se enamoren desde la primera clase de todo este tema increíble que es la microbiota humana. ¿Ok? Denme un segundo nada más para copiar el enlace de asistencia y lo voy a poner en el chat. Listo, ya se encuentra en el chat para que puedan pasar asistencia. La sesión queda abierta unos 5 minutos para darles tiempo a responder y pues les voy a repetir, sea un gustote que nos acompañen 7 meses en ello. Este es el formulario, datos generales para sus constancias, hacérselas llegar, calificar la clase del día de hoy. Ahí tomamos mucho sus calificaciones para retroalimentación de nuestros ponentes y viene la pregunta si ya te encuentras registrado al diplomado de microbiota. Viene, gran parte de ustedes ya lo cursaron, pues le pican de ya lo cursé en el 2025. Hay quienes pues ya realizaron su primer pago y quienes no, pues viene la pregunta de, ¿deseas inscribirte a este diplomado en esta generación que empieza el martes? Si no, ya lo cursé. A los que sí, desde mañana los contactamos para que aseguremos su lugar, su matrícula y pues tengan acceso absolutamente a todo el temario. No va a haber inscripción después de el inicio por pues temas administrativos y pues formalidad en la parte de la universidad. Entonces, pues les repito, está el enlace de asistencia en el chat y pues nos vemos por ahí. Les mandamos un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Cuídense. Un abrazo desde México.